Bueno, empezamos entonces en que ustedes van a estar presentando sus proyectos de esta materia. Parece que han aprendido, han sufrido mucho, pero para presumir hay que sufrir. Así que ahora ha llegado la hora de presumir. ¿Sí? Iba a empezar Darío, presumiendo de su trabajo de palabras. Parece que es un tema muy divertido y además Darío ha hecho un trabajo importante. Darío Garigliotti, y les voy a contar un poco lo que hice en mi proyecto de inteligencia artificial. Tiene que ver con la desambiguación de palabras polisémicas. Elegí este trabajo porque me interesaba hacer algo que tenga que ver con el lenguaje. Esta idea en base a otro similar que se había creí que era algo original, pero bueno, después vi que hace varios años se está tratando el problema y en general con todos los problemas casi que se nos puedan ocurrir. Bueno, esta es la estructura general de lo que voy a contar. Primero voy a introducir la polisemia y después voy a entrar al proyecto en sí, en general y luego en particular en sus tres grandes etapas. Y por último, si puedo, las cosas que se pueden hacer después con este trabajo. Bueno, para entrar en tema acerca de qué es la polisemia, una palabra es polisémica cuando tiene más de significado. Entonces tenemos un único significante, una palabra, la forma escrita de la palabra, y la forma oral, entonces, presenta dos o más significados. Y cuando me encuentro con la palabra, me encuentro con la ambigüedad. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado está teniendo? Por ejemplo, en esa palabra banco, que es clásica ya de la situación de la polisemia, que puede tener esos diferentes significados. A veces se confunde la situación de la polisemia con esto, en donde un mismo significante tiene dos o más categorías gramaticales, como saco, que es sustantivo para este sentido, pero también es verbo para este otro, y en ese caso hay una ambigüedad, pero no estoy hablando técnicamente de polisemia. Por eso que mi problema no abarca este tipo de... Entonces, frente a la situación de polisemia, quise saber si había algo bueno y algo malo, o si había algo bueno respecto a esta situación, y lo único que encontré de bueno en nuestra comunicación con esta ambigüedad eran los chistes. La gran parte de los chistes están construidos en base a la ambigüedad. En particular, de la polisemia, algunos de ellos, pero en general es un problema la ambigüedad, la ambigüedad por polisemia. O no tanto es un problema, porque la realidad es que convivimos con la polisemia y decimos cosas como esta, y a veces pensamos y decimos también cosas como aquella, y a lo mejor quisiéramos tener una palabra exacta para cada situación, pero igual hacemos estas cosas y no nos va tan mal y entendemos lo que estamos hablando. Y el contexto de las palabras que rodean a la palabra polisémica nos dan idea de lo que estoy hablando. Y entonces el problema más bien es, no para nosotros, que lo resolvemos bastante bien, sino para enseñarle a una máquina a que también pueda desambiguar. Y entonces lo que vamos a usar es lo que nos ayuda a nosotros para que la máquina también pueda desambiguar. Bueno, esto es lo que se hizo en el trabajo. Se eligieron algunas palabras polisémicas. Se obtuvieron muchos ejemplos no etiquetados, es decir, oraciones en donde ocurren esas palabras. Algunos de ellos están etiquetados.
Por eso es que mi aprendizaje era semi-supervisado. Y luego se implementa un algoritmo que ya es clásico para resolver este problema, que en particular usa lista de decisión. Y yo introduje algunas modificaciones en base a otros trabajos que vi por ahí. Principalmente en la forma en que obtengo esa información inicial que viene a ser estos pocos ejemplos etiquetados. Bueno, mi proyecto tiene estas 3 grandes etapas. Primero, un preprocesamiento del corpus. Luego, aplicar el algoritmo sobre ese corpus que se ha limpiado, procesado. Y por último, evaluar qué resultados obtuve. Y de esta es la forma en la que voy a ir presentando las cosas, aunque algunos resultados los voy a dar antes también. Estas son las palabras target que yo elegí, palabras polisémicas, todas de 2 sentidos para que sea más fácil. El corpus con el que se trabajó es de artículos de diarios de España, y los contextos, justamente como había dicho, que voy a limitar son las oraciones, donde quiero ver si hay palabras polisémicas. Entonces, en la primera etapa de preprocesamiento, no muy larga, el corpus que tengo como crudo, como texto plano de artículos, tiene demasiadas cosas que a mí me van a molestar. Por ejemplo, tiene palabras muy frecuentes como las preposiciones, los artículos y esas cosas, que no me van a dar información y van a ampliar mucho mi problema. Y tiene otras líneas muy cortas como el nombre del periodista y otras cosas, y yo voy a querer sacar toda esa parte que me va a molestar. Esta es la estructura general del preprocesamiento, con las herramientas que se usaron para cada parte. Bueno, en realidad tenía 2 corpus que se unieron en uno grande, al cual le saqué esas líneas cortas para tener un corpus limpio. Bueno, después se hizo con ese corpus identificar esas oraciones que había dicho, esos pocos ejemplos etiquetados, que van a ser 2 oraciones por cada uno de los 2 sentidos, por cada una de las 5 palabras que elegí, eso para cada palabra. Y voy a tener un corpus que, además de limpio, tiene oraciones elegidas. Y ahora voy a pasar, bueno, esa parte de elegir lo había hecho manualmente. Yo desambiguo manualmente las oraciones. Y después paso a la parte muy importante, que es la de Part of Speech Tagging, para obtener un corpus tagueado. El Part of Speech Tagging va a ver cada palabra de mi corpus y le va a asociar una etiqueta que dice a qué categoría gramatical pertenece la palabra, sea adjetivo, sustantivo, esas cosas. Y también le va a asociar un lema de forma normal. Por ejemplo, a los verbos todos los va a llevar al infinitivo, a los artículos sustantivos los va a llevar al masculino singular, ese tipo de cosas. ¿Para qué quiero hacer esto? Para preservar solamente las palabras que me importan y reducir la dimensión enorme con la que yo representaría mis oraciones y guardara todas las preposiciones y todos los artículos y esas cosas. Y además para unificar el comportamiento, porque yo pretendo que un verbo en un tiempo u otro, como esté conjugado, de todas formas, por ejemplo, va a dar el mismo sentido a la oración. Y bueno, justamente aprovechando esas etiquetas que me da el Part of Speech Tagging, voy a filtrar y voy a preservar solamente las líneas que corresponden a sustantivos, verbos principales y adjetivos calificativos. Y todo el demás texto que había, con sus etiquetas y demás, se va a perder. Y por último, voy a obtener mi dataset final en formato de ARF, con las tuplas que representan cada una oración. ¿Pero de qué forma? Voy a buscar las oraciones que tienen ese target en mi texto, que ya está limpiado y tagueado y filtrado por palabras importantes. Pero también voy a filtrar no solo esas palabras que ocurrían mucho, que acabo de filtrar, sino también las palabras que ocurren muy poco, porque justamente van a ampliar mi representación y no me van a dar mucha información. Entonces, de todas las palabras distintas que ocurren en todas mis oraciones con target, voy a quedarme con las que ocurren en por lo menos 10 oraciones. Entonces voy a tener una estructura, un orden de mi vocabulario final, ordenado por frecuencia, y voy a representar cada oración como una tupla de unos o ceros, que va a tener un 1 o un 0 según el lema de atributo
esté o no en esa oración. Es importante que yo haga el filtrado, porque si no, aunque lo haga en sí, tengo esta situación sobre mí, que es una aproximación a la llamada ley de Zipf, que es que antes de filtrar todas las palabras, si yo miro las palabras que podría filtrar, veo que hay muy pocas palabras que ocurren muchas veces. Y generalmente son preposiciones y verbos destacados. Y en general la mayoría de las palabras ocurren muy pocas veces. La gran mayoría, como se ve aquí, en donde tomo todas las palabras sin filtrar, que ocurren por lo menos 10 veces. Y esta es la cantidad de veces. La gran mayoría de las palabras ocurren muy poco. Eso va a ser importante. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se hace el preprocesamiento para un caso en particular. Tenemos esta oración en el corpus que tiene el palabra target movimiento. Cuando, bueno, el corpus ha sido limpiado de líneas cortas. Cuando hago la parte de speech, tengo un archivo para todo el corpus, en particular para esta oración dice eso. Acá palabra de la oración le ha asociado en la segunda columna un lema, en la tercera la etiqueta, la categoría a la que pertenece, y yo me voy a quedar con las que tienen etiqueta que empieza con N, AQ o BM, que son sustantivos y verbos. En particular el verbo ser, que es el único verbo de la oración, se pierde porque no es verbo principal, sino auxiliar, según este tagging. Y las líneas, me voy a quedar con solamente estas líneas, porque por palabras de contenido dada la etiqueta. Y cuando he hecho esto justamente para todo el corpus, todas mis oraciones se han transformado en esto, así que estoy en condiciones de ver todos los lemas de mis oraciones con target y ordenarlos por la cantidad de veces que ocurren, construyendo justamente eso que es mi lexicon o vocabulario. Y justamente lo he truncado a las palabras de mi lexicon que ocurren por lo menos en 10 oraciones. Es por eso que misil y nuclear no aparecen en mi... no ocurren en por lo menos 10 oraciones. Para las demás se ha puesto un 1 en el atributo que corresponde, por ejemplo, movimiento. Bueno, con eso había construido mi dataset en formato de ARF y ahora estoy listo para aplicar mi algoritmo y ver qué sentido tiene cada una de esas oraciones, que en su mayoría están no etiquetadas, pero hay unos pocos que sí están etiquetados, que yo lo había etiquetado a mano y que preservé esa información. También que eran 4 ejemplos para todo mi dataset. Más allá de estas outputs y de las estructuras internas, lo importante es que entra un ARF prácticamente no etiquetado y voy a obtener un ARF más etiquetado, usando el algoritmo de lista de decisión que yo implementé, que está basado en un algoritmo original de Jarowski, del año 95, bueno, que es justamente semi-supervisado. Y ahora vamos a ver cómo es el algoritmo en general y las modificaciones que yo introduzco. Esta es la estructura general del algoritmo. Primero hay un etiquetado inicial, justamente lo que acabo de hacer yo a mano, y una división en subconjuntos de todo mi dataset, para saber justamente subconjuntos por sentidos, teniendo un gran subconjunto de... Y luego, mientras no converge, primero aprendiendo reglas de mis subconjuntos de ejemplos, de oraciones, aceptando esas reglas y ordenándolas con la confiabilidad según las cosas que he visto, y voy a obtener una lista de decisión que después la aplico para etiquetar nuevos ejemplos de los sin etiquetar, llevarlos al conjunto que corresponde, y así obtengo nuevos subconjuntos y puedo volver a aprender así hasta que ya no puedo aprender más y obtengo lo que debería ser aquí, una lista final de reglas de decisión con la cual debería poder etiquetar nuevos ejemplos que entren si mi lista es suficientemente grande y buena. Bueno, voy a hablar de cosas como colocación o evidencia, que se pueden tener que son lo mismo. Voy a pensar en evidencia de esta forma. La palabra, por ejemplo, mundo, ocurre en la oración. Esta va a ser la evidencia que voy a... en el algoritmo original había algunas evidencias de otro tipo. Esta es la versión más simple. Y otra
Otra importante modificación que yo introduzco es la del etiquetado inicial. Cómo obtengo esta información inicial que yo hago obteniendo unos pocos ejemplos a mano. Lo que el algoritmo original hace es obtener lo que se llama colocación de semillas o evidencia de semillas, hacer una palabra por cada sentido del target, una palabra que esté permanentemente asociada a ese sentido. La información se obtiene de alguna forma supuestamente no supervisada, usando algunos diccionarios especiales que me digan esas palabras muy frecuentes para ese sentido. Lo que yo hago es dar esos pocos ejemplos etiquetados a mano y, bueno, básicamente ambas introducen algún tipo de sesgo, de condición, y la diferencia es que lo que yo introduzco es muy poco. Unos pocos ejemplos, mientras que con las colocaciones de semillas, en ese primer paso, se etiquetan un montón de ejemplos usando esas palabras muy frecuentes por sentido. Así que yo tengo menos evidencia y por lo tanto tengo más error y mi algoritmo debería andar peor que el original. Las reglas que yo quiero construir son de la forma esa. Haber visto tal evidencia en una oración me implica, o en varias oraciones, me implica que una oración va a tener ese sentido. Es decir, voy a ver mis oraciones etiquetadas y para el futuro voy a decir, esta oración tiene ese esa fue otra modificación que el algoritmo nos dice nada concreto cómo se queda interpretado. Entonces vamos a tratar reglas que tengan para esa probabilidad por lo menos 0,25 y que tengan una probabilidad de por lo menos 1. Esto es la cantidad de evidencia. ¿Cuántas operaciones etiquetadas previsto esa evidencia para decir justamente que esa evidencia termina esta sentido? Me gustaría tener un número poco más grande, pero no puedo. Eso es por etiquetado no sé, ahí se ve cómo identificar el dato, esa información inicial y la forma que introdujo la información inicial. Porque en un primer momento se puede tener muy pocas reglas, una por cada palabra que ocurre y un poco de identificado. Esto es porque una palabra se repite en muchas ocasiones, pero no junto con otras palabras. Entonces, puede tener una regla de forma que esta palabra implica este sentido, y esa palabra que estoy viendo, la estoy viendo también de los ejemplos ligados. Y la cobertura es importante, no me digo. Segundo, cuando me registro el universo de ejemplos etiquetados, veo si cuántas opciones etiquetadas está la evidencia y voy a encontrar una sola. Porque como dije, las palabras se repiten por menos 100 oraciones, pero voy a tener miles de. Entonces, cuando yo me registro al conjunto de etiquetados, digo, esta palabra está en traducción, ¿cuáles son las versiones que todas están? Bueno, me va a dar una. Y es toda la oración. Y cuando las oraciones están en ese sentido, pues justamente dice. Entonces, la probabilidad me va a dar 1, la cobertura, la cantidad de oraciones que vi, con la mínima evidencia de 1, tengo la probabilidad máxima. Y voy a poner esa regla al toque de mi lista, basándome en muy poca cosa que es la vista. Y eso es un comportamiento que no desearía tener, pero que tengo que aceptar, porque mis reglas son así. Lo único que tengo tienen cobertura de 1. Me gustaría poner aquí cobertura de grupal 2, ya me encargaría bastante, pero no puedo. Es un problema que tengo que aceptar, derivado de cómo hice utilizar el etiquetado inicial. Bueno, estas son las reglas.
En este caso, he hablado de las reglas, de pocas reglas para las palabras que encuentro etiquetadas, pero yo tengo muchas para todas en mi vocabulario. Como yo quiero hacer una regla, porque cada palabra de vocabulario, a ver si esa evidencia existe, voy a encontrar que la mayoría va a tener cobertura cero, porque la mayoría de las palabras ocurren inicialmente en gran punto de no etiquetado. Yo también quiero encontrar exactamente la evidencia del etiquetado. Para la gran mayoría de las palabras de vocabulario, la cobertura es cero y la probabilidad es cero. Entonces, en el primer paso, hacer muy pocas reglas. La mayoría son etiquetadas por esa probabilidad, la cobertura es cero. Pero con esas pocas reglas, yo llego en ese primer paso a etiquetar muchos ejemplos, de forma tal que ya en el segundo paso tengo muchas más reglas aceptadas, ya no me preocupa la cobertura. Todas las palabras de mi vocabulario aparecen por lo menos un ejemplo etiquetado y empieza a jugar la probabilidad. Las reglas se van haciendo cada vez mejores y esto se estabiliza. Lo importante es que en el primer paso, con muy pocas reglas, yo he etiquetado muchos ejemplos. ¿Cuántos? Bueno, casi la mitad de mi dataset. Este es un dataset de casi 15.000 ejemplos, y con estas las primeras reglas, serán 50 o 30, logro etiquetar casi el dataset en el primer paso, partiendo desde cuando no tenía casi nada etiquetado. Esto es porque, como dije, hice reglas por cada palabra de las que estaban en mis ejemplos etiquetados. Como había dicho también, las palabras que yo elegí aparecen en por lo menos 10 oraciones. Entonces, se repiten en varias, pero no se repiten mucho entre sí. Es decir, cada palabra aparece en por lo menos otras 10 oraciones, pero un par fijo de palabras no aparece en muchas oraciones otras, como par, una vez que lo encuentro en una. Por eso es que puedo hacer este etiquetado importante de cantidad de ejemplos. Luego sube un poco más, se termina estabilizando también. Y acá se puede ver cómo es eso de que las palabras como par no ocurren, o no coocurren, digamos, en muchas oraciones. En mi primer paso estoy en esta parte, en donde con muy pocos ejemplos que voy agregando, exponencialmente obtengo muchas palabras distintas. Cada ejemplo agrega 4 o 5 palabras. Pero ya cuando voy agregando más ejemplos, las palabras empiezan a repetir. Y acá solamente estoy viendo las palabras distintas que estoy agregando. Las palabras se repiten, pero no mucho. Como acá puedo ver, las que se repiten en por lo menos 4 oraciones, esta curva se aplasta mucho más rápido. Es decir, es muy poco probable que una palabra aparezca en más de una oración, y es mucho menos probable que aparezca por lo menos 4. ¿Sí? Sí, tengo tiempo para explicar esto. Entonces vamos a ver ahora cómo entra en juego eso que estudiaba de la dispersión, para ver si efectivamente esas reglas iniciales que parecían que iban a entrar en error, producen efectivamente tanto error o no tanto. Entonces tenemos una situación en donde yo tengo unos pocos ejemplos etiquetados iniciales, y solamente para cada palabra voy a hacer una regla algo así. Como había dicho antes, con probabilidad de 1, cobertura de 1, probabilidad de casi 1, hago una regla de esa forma que dice: la palabra hierro determina en el sentido A para todas mis oraciones del futuro, porque la he visto en una oración. Eso es muy poco confiable, pero como dije, lo tengo que aceptar porque no tengo más evidencia que esos 4 ejemplos iniciales. Y aparentemente estoy haciendo cosas de esta forma, en la cual en ese mismo paso, cuando voy a etiquetar mis ejemplos, parece que voy a etiquetar todos los otros ejemplos que dicen hierro, de su conjunto de no etiquetados que decían hierro, con ese sentido, porque acabo de decir eso con mi regla. Entonces en el segundo paso, ahora tengo más
cobertura porque tengo 4 ejemplos de etiqueta como A con esa palabra, entonces mi regla se refuerza porque tiene más cobertura. Parece que esa regla inicial que introducía mucho error se va reforzando cada vez y va a llevar a toda mi situación a la destrucción, pero en realidad no es así, sino que en cada oración ocurren palabras como Marte, que van a dar otro sentido. Porque como había dicho antes, las palabras ocurren muy poco. Es decir, es muy poco probable que un par fijo de palabras en varias oraciones, y es muy probable que cuando yo mire muchas oraciones como las que estoy viendo en todo mi conjunto de no etiquetados, me encuentre con diferentes palabras, es decir, aplique diferentes reglas. Entonces como que las reglas están compitiendo entre sí para ver cuál toma el control de un ejemplo, pero siguen el orden que le da aquella lista de decisión. Entonces en un segundo paso ya esa cobertura que creía de vuelta de 1 pero reforzada como 4 sobre 4, de 1 sobre 1, ahora no es tan así. Y como digo, es porque las reglas siguen ese orden en la lista. ¿Por qué las reglas están ordenadas inicialmente si tienen la misma probabilidad, la misma cobertura? Es porque se construyen usando el léxico, es decir, cada regla se agrega en el orden del léxico. Entonces, en ese caos que introduce la dispersión de la competencia entre las reglas, finalmente las palabras más frecuentes terminan dirigiendo y reteniendo un poco el error que eso introduce. Y si no me creen, acá tengo el top de la lista final para la palabra de interés, que se ve que anda bastante bien. Por ejemplo, para las palabras para el sentido de finanzas, en las reglas hablan de tipo de interés, eurozona, Wall Street, con esa probabilidad y esa cobertura. Ahora queremos hablar de cómo evaluar esta situación. La evaluación clásica me diría que tengo que tomar muchos ejemplos etiquetados y aplicar el algoritmo sobre ellos y ver qué pasa, pero es muy costoso, como sabemos, obtener todos estos ejemplos. Entonces, acá uno se pregunta si hay una alternativa para hacer esto. Y encontramos una alternativa que no solo obtiene muchos ejemplos etiquetados de forma barata, sino que evalúa otra cosa que es la independencia del algoritmo respecto al lenguaje español con el que yo lo construí, en el sentido de que solamente he visto las colocaciones, las evidencias. Esa palabra ocurre en tal oración y no he asumido otra regla sobre el lenguaje. Entonces veamos si el algoritmo anda para otro idioma, porque como sabemos, o como este ejemplo muestra, la polisemia es un problema que no solo se presenta en el idioma español. Entonces la evaluación que adoptamos es la llamada evaluación Magnador, que en un enfoque muy simple nos dice que si yo tengo algo como esto, una palabra target, en realidad aparece allí porque la he reemplazado todo esto era una de sus definiciones o sentidos, aunque esto no es tan así porque en el por ejemplo, tengo varios sinónimos para decir lo que digo cuando digo índole, entonces ese reemplazo no es tan directo, se podría considerar otros sinónimos, pero la idea general, ahora yo voy a considerar frecuentes en mi corpus, espero muy frecuentes, como vida y ciudad, y voy a pensar que esas dos palabras son los dos sentidos de la palabra target, que es vida-ciudad. Una palabra que no existe en el español, con la cual voy a ver si mi algoritmo la puede desambiguar, como si fuera de otro idioma. Y lo que hago con eso es reemplazar en el texto corpus toda vida o ciudad por vida-ciudad, recordando cuáles son los reemplazos, o sea, obteniendo el gran corpus etiquetado, y luego hacer todo lo que hice antes. Estos son los resultados que se obtienen. Un algoritmo básico, antes que el mío, baseline, que como el 51% de los reemplazos de vida-ciudad se reemplazaron desde la palabra ciudad, un algoritmo fácil sería etiquetar todo como ciudad y el porcentaje correcto sería el 51%. Otro algoritmo más fácil también, un poco más difícil, pero fácil en sí, sería etiquetar aleatoriamente, dándole a ciudad la etiqueta ciudad a un ejemplo con el 51% de las veces,
Y aquí están los resultados, en particular el de mi algoritmo de lista de decisión, que sorprendentemente anda un poco mejor que el baseline. Seguramente porque el baseline tiene ese porcentaje de bastante parecido, mitad y mitad, los reemplazos. Pero no se eligió los reemplazos para que el algoritmo lo supere, porque no se sabía antes de reemplazar que existía ese concepto del baseline. Y estos son los resultados mejores. En particular, este es el del algoritmo original, ideal porque esa información inicial que el algoritmo daba, como había dicho, no eran ejemplos etiquetados a mano, sino palabras muy frecuentes que se obtienen de forma ideal para que dé ese buen resultado. Y esta es otra cosa que hice en mi proyecto, que es el clustering sobre los ARFs de las 5 palabras target que había visto, desambiguadas parcialmente por mi algoritmo, tomadas de clustering con Camille, pero solamente sobre los 10 lemas más frecuentes, porque si no, no resiste mi RAM. Y luego tomamos el promedio de esos resultados, y el porcentaje correcto es ese, bastante bueno, pero seguramente porque usa los 10 lemas más frecuentes. Si yo en mi algoritmo me restringiera a los 10 lemas más frecuentes, quizás obtendría un mejor resultado también. Y por último, las posibles cosas a hacer después, la parte de un sentido que también estaba en el algoritmo original y que yo no implemento, y es pensar en si en un mismo artículo de diario la target aparece más de una vez, en cada vez que aparezca va a tener el mismo sentido, porque es un mismo artículo, en particular en mis artículos que son cortos de diario. Pensar en otro tipo de reglas, no solo la palabra, reglas como la palabra ocurre en la oración, sino reglas como la palabra ocurre exactamente en tal posición, a tal distancia del target. Para estas dos cosas debería modificar la representación de las oraciones en el ARF. Otro tipo de evidencia que se puede pensar es no la palabra o lema que acompaña al target, sino la categoría de esos lemas que acompañan al target. Por ejemplo, naturaleza seguido de adjetivo debería implicar que se trata de sentido de índole, condición, como naturaleza humana, naturaleza psíquica. En este caso, para estos dos tipos de modificaciones de evidencia, debería modificarse la forma en que se representan las oraciones, incluyendo ese tipo de evidencia, y el algoritmo debería no modificarse para procesar ese tipo de evidencia nueva. Y por último, eso también es cuando etiqueto a mano, introducir información confusa, como por ejemplo esta oración que debería indicarme de interés como curiosidad, pero apareciendo esta palabra que puede ser muy frecuente para el sentido de interés como finanzas. Entonces, como había dicho antes, las palabras muy frecuentes retienen un poco el error que introducen pocas evidencia inicial, quizás con esta palabra muy frecuente que confunde el sentido, termine por introducir más error, aunque hay otras palabras frecuentes, como tener interés, que sigue reteniendo un poco del sentido original que quiero darle. Y eso es todo lo que voy a presentar. Sí. El objetivo de clustering específico, digamos, para ver qué pasaba, pero el objetivo del algoritmo era hacer algo intermedio, lo etiquetado y lo no etiquetado. El algoritmo original es no etiquetado, o sea que le podía hacer clustering, pero como vimos la forma en que introduzco la información inicial, lo dejo en parcialmente etiquetado, o sea, semi-supervisado, entonces el clustering se hizo como un anexo, no era el objetivo del trabajo. Pero bueno, supongo que
lo que más entiendo es que obtiene mejores resultados porque ha usado los 10 lemas más frecuentes. Esto es, de todas las palabras que ocurren en por lo menos 10 oraciones, tomar las 10 primeras lemas, que deben ocurrir en 30 o 20 oraciones, 40, ese tipo de cosas. Y mi trabajo contempla todas las palabras que ocurren por lo menos 10 veces, que, como habíamos visto en el gráfico de Chip, son muchas, o van a ser muchas según este comportamiento. Eso es lo que puedo decir del cluster. Definir algo haciendo mucho más el lexicon. Sí, eso mismo. Pero que quede claro que se reemplazaron las palabras, no se eligió palabras a reemplazar para que supiera el baseline. Yo ni sabía que existía el baseline y había hecho el reemplazo, pero tuve ese 59% y después el conteo de cuántos reemplazos se habían hecho, igual daba que era más o menos mitad. Se supone que si fueran más frecuentes los reemplazos también va a introducir un poco de peso para un lado de que para el otro, porque hay más reemplazos de un lado que del otro. Bueno, yo introduje condicionamiento porque elegí oraciones bien largas, en particular yo elegí oraciones que tuvieran, ya que eran pocas, elegí oraciones que tengan cosas como tipo de interés, pero las oraciones eran largas y también tienen otras palabras que justamente introducen ese error. Así que el humano podía introducir mucho condicionamiento eligiendo oraciones muy precisas que solamente tengan información que determina ese sentido y que no introduzcan casi nada de error. En esta etapa sería. Bueno, esto, como vimos, tiene un gran por esa forma con la que yo había construido las reglas. Si ampliara el conjunto de reglas, como las reglas son más restrictivas, debería tener menos cobertura aún, porque es más probable que la palabra ocurra en cualquier parte de la oración que exactamente en una posición fija, a distancia del target. Así que dejando fijo la forma de desamiguar a mano, como lo he hecho, cuando vaya a pensar en reglas más restrictivas las reglas, el operador debería andar.